Hola ajedrecistas, llegamos a la recta final del curso. Como en cada una de las sesiones precedentes, empezaremos por el estudio de las aperturas, en este caso, las llamadas aperturas de flanco, que para resumir, son las que comienzan con el avance de los peones laterales. En la sección de táctica trataremos sobre las combinaciones de tablas, que nos pueden sacar de alguna situación apurada. Y nuestro invitado Miguel Illescas nos ofrecerá su lección magistral dedicada al mismo tema de táctica. Hablaremos también de estrategia, con un tema de alto nivel, el sacrificio posicional. Y por último, en finales, analizaremos al detalle una partida entre dos campeones mundiales. ¿Estáis listos? Pues vamos a empezar. Las aperturas de flanco son las que comienzan con una jugada distinta de E4 o D4. En estas aperturas, las blancas desdeñan la ocupación del centro con sus peones y lo suplen dominándolo desde la distancia. Para ello es frecuente que desarrollen alguno de sus alfiles en fianchetto. De todas las aperturas de flanco, la más importante es la apertura inglesa, así que vamos a comenzar por ella. La apertura inglesa recibe este nombre porque fue empleada con bastante frecuencia por el inglés Howard Stoughton en sus encuentros frente a Sanamán a mediados del siglo XIX. A continuación veremos sus ideas fundamentales. La apertura inglesa comienza por la jugada C4. Las blancas controlan la importante casilla central de 5. Las negras tienen muchas opciones como respuesta, siendo las principales las que controlan las demás casillas centrales, como D4 o E4. Una de las más naturales es la respuesta simétrica C5. Otra muy habitual es la jugada caballo F6. Aunque tras caballo C3, E6 y E4, así se evita la defensa nimzo-india, que las negras querían plantear, aunque tampoco significa que las blancas logren otra ventaja. Si os plantean esta apertura, os vamos a recomendar que respondáis con la inmediata ocupación del centro, con el avance de vuestro peón a E5. De este modo, el juego se parece a una defensa siciliana, con los colores cambiados, como vamos a ver muy pronto. Contra la apertura inglesa, un método eficaz de respuesta comienza con la jugada E5. Acostumbran a salir los 4 caballos. Y aquí las blancas generalmente desarrollan su alfil de rey en fianchetto, que es una característica muy frecuente en la apertura inglesa. De entre las diversas posibilidades que tienen las negras, podéis contestar con D5, de forma análoga a lo que se juega en la defensa siciliana. Se cambian peones y las negras retiran el caballo del posible ataque en la diagonal. Otra importante apertura de flanco es la Reti, llamada así en honor al gran maestro checo Richard Reti, uno de los mayores impulsores de la escuela hipermoderna, que revolucionó el modo de tratar las aperturas en los años 20. Examinaremos algunas posibles continuaciones. La apertura Reti comienza con la jugada caballo F3, con lo que las blancas controlan 2 casillas centrales, D4 y E5. De momento, no definen dónde colocarán sus peones centrales, y aunque la mayoría de las veces suelen llevar su peón a D4, en muchas ocasiones lo dejan en D3. La respuesta que recomendamos por parte de las negras es colocar inmediatamente un peón en el centro con D5. De este modo, si las blancas juegan D4, se puede entrar en las líneas recomendadas del gambito de dama rehusado, con la jugada caballo F6.
Otra posibilidad para las blancas es jugar C4. Esta es una de las ideas habituales de la apertura reti, basada en el ataque al centro desde los flancos. Las negras pueden ganar espacio avanzando su peón o defender el peón con E6 y seguir el desarrollo con caballo F6 y alfil E7. Esta posibilidad es bastante sólida y por eso es la que os recomendamos emplear. Pero las blancas pueden seguir sin definir todavía la colocación de sus peones centrales y preparar el fianqueto de su alfil de rey, uno de los desarrollos más habituales dentro de la apertura reti. Vamos a ver cómo deben responder las negras. La jugada G3 es la esencia de esta apertura. El alfil tendrá mucha influencia sobre el centro y flanco de dama desde esta posición. Contra ello, recomendamos para las negras la formación de un muro de peones con la jugada C6, que limitará bastante la acción del alfil. Luego hay que seguir con el desarrollo de las piezas del flanco de dama, sacando nuestro alfil para que quede fuera de la cadena de peones. Y aquí si las blancas juegan D4, jugaremos E6 y conseguimos una estructura muy sólida. Habremos sacado nuestro alfil a una buena casilla, evitando lo que suele ocurrir en situaciones similares, donde termina con un alfil malo. En caso de que las blancas jueguen su peón a D3, típico de la apertura reti, podemos ocupar el centro. Y jugar de modo natural sin complicarnos la vida, con una posición bastante simétrica y aproximadamente equilibrada. Estas son las dos aperturas de flanco más importantes y utilizadas, pero existen otras que ocasionalmente se presentan y de las que vamos a hacer un rápido examen. Ahora vamos a examinar otras formas de empezar la partida, distintas de las 4 opciones principales: E4, D4, C4 o caballo F3. Empezaremos por la apertura Larsen, que comienza con la jugada B3. Este movimiento fue popularizado por el gran maestro danés Ben Larsen, uno de los mejores jugadores del mundo a finales de los años 60. La idea es desarrollar el alfil por la gran diagonal negra, y contra ello recomendamos seguir con D5. Y después viene alfil B2. Y la curiosa jugada alfil G4, que parece clavar la sombra del caballo que todavía no ha salido. Con esa jugada dificultamos el desarrollo de las blancas y luego podemos seguir con un desarrollo parecido a la línea que recomendábamos contra la reti. Otra posibilidad es la apertura Wirth. Veámosla. La primera jugada de las blancas en la apertura Wirth es F4. A lo que las negras pueden jugar D5. Ahora tenemos una posición de la defensa holandesa con los colores cambiados. Cuando las blancas siguen de la manera más natural, con caballo F3, recomendamos nuevamente la salida del alfil a G4. De este modo, jugando sistemas similares contra estas aperturas poco frecuentes, ahorramos tiempo en el estudio y construimos un repertorio homogéneo, donde podemos aplicar ideas que ya conocemos de otras aperturas. Hemos recomendado un repertorio de aperturas que excluye en general la posibilidad de ser sorprendido, aunque naturalmente podemos adaptarlo según nuestros propios gustos. Nos queda por examinar una última apertura de flanco, poco usual, pero que se puede transponer a otras como la reti o la inglesa. Se trata del inmediato fianqueto de rey con la jugada G3, que se puede conducir a otras aperturas, como ya hemos mencionado, aunque también puede darse el caso de seguir cauces originales si las negras se deciden a tomar el centro con sus peones. Algo que podemos jugar sin ningún problema dentro de nuestro repertorio recomendado.
Para concluir, vamos a mencionar brevemente otras aperturas que entran en la categoría de exóticas y que rara vez nos encontraremos en nuestras partidas. Su única virtud podría ser el efecto sorpresa, pues con ellas las blancas difícilmente aspiran a lograr ventaja. Nos hará además echarles una breve ojeada para tener claro cómo debemos responderlas. Prestad atención. Cualquier jugada de peón en la tercera línea se responde de modo natural con el avance de uno de los peones centrales. Por ejemplo, si las blancas mueven d3, las negras pueden jugar e5, aunque cualquier jugada de peón en el centro es también buena. Lo mismo pasa en el caso de e3, que se puede responder con d5. La jugada c3 no aporta gran cosa al desarrollo de las blancas y podemos responder con d5. Fijaos que estamos recomendando responder moviendo un peón central diferente al que avanzó el adversario, que es un movimiento algo más ambicioso que la simétrica, aunque en todos los casos las negras consiguen una posición satisfactoria. Una jugada que no es habitual pero que resulta buena es caballo c3. Lo que ocurre es que casi siempre deriva hacia otras aperturas. Contra ella se puede avanzar cualquier peón central o también caballo f6. Y por último, una apertura con un nombre original, la orangután, en la que las blancas empiezan con la jugada b4. Una de las ideas de las blancas es cambiar este peón por uno de los centrales de las negras tras los movimientos que vemos en el tablero. Pero las negras suelen lograr mejor desarrollo tras caballo f6. Y ni siquiera en este caso, las blancas pueden aspirar a ninguna ventaja de la apertura. Pasemos ya a plantear algunos ejercicios que se van a centrar en la apertura inglesa y en la reti, en las variantes que os hemos recomendado contra ellas. ¿Estáis listos? Recuerda que en general, contra las aperturas de flanco, una buena forma de responder es ocupar el centro con uno o dos peones, para a continuación desarrollar las piezas con normalidad, sin tratar de castigar el tranquilo juego de las blancas. En este ejercicio lleváis las piezas negras y el rival se desvía muy pronto del camino que teníamos analizado. A ver qué tal os manejáis frente a un imprevisto. Supongamos que, en lugar de la jugada que ya hemos estudiado, G3, las blancas realizan una ruptura central que es perfectamente lógica y también se ha empleado con frecuencia, D4. Después del cambio, las negras tienen varias opciones. Queremos que elijáis una de las tres posibilidades que os proponemos a continuación. Una sería la captura en D4, para simplificar la posición. Otra sería el desarrollo alfil B4. O la jugada de control central D6. ¿Cuál de estas continuaciones os parece la más acertada? Vamos a dar de 2 a 10 minutos para ver si encontráis la respuesta correcta. Comprobemos la solución para ver si habéis acertado. Lo mejor es alfil B4, que desarrolla una pieza y clava el caballo, de modo que se impide que las blancas jueguen en E4. El cambio de caballos es bastante peor, pues centraliza la dama blanca a una buena posición, donde no puede ser atacada por las piezas negras. Recordemos que la jugada C5 no es de ningún modo una ganancia de tiempo, pues no solo es un movimiento inútil para las negras, sino incluso perjudicial, ya que debilita la casilla de 5 y deja el peón de D7 retrasado. En cuanto a la jugada de 6, no es estrictamente mala, aunque resulta bastante pasiva, permite a las blancas libertad para tomar el centro con la jugada E4, y el alfil de casillas negras no tendrá una colocación tan buena como en el caso de alfil B4.
Os felicito si habéis elegido la jugada de desarrollo del alfil, que era la más fuerte. El siguiente ejercicio corresponde a una posición derivada de la línea que habíamos considerado la principal de esta apertura. Vamos allá. Ya conocemos esta posición, donde las negras han jugado bien, rompiendo en el centro con el movimiento de 5. Pero ahora, en lugar de la continuación que habíamos estudiado, A3, las blancas lanzan un ataque en el flanco de dama con A4. Evidentemente las blancas quieren seguir avanzando este peón jugando A5 y posiblemente A6 para debilitar la posición del rival en la diagonal blanca. ¿Cómo deben responder las negras? Os damos 3 posibles sugerencias. ¿Seguimos con una reacción en el centro y nos olvidamos de lo que intentan las blancas con la jugada F5? ¿O paramos la idea blanca en seco con el avance A5? Aunque eso signifique mover el flanco de dama, donde el rival quiere atacar. Por último, ¿seguimos con el desarrollo de las piezas y respondemos a A5 con caballo de 5? En ese caso, si las blancas siguen con A6, podemos responder con B6. ¿Cuál de estas alternativas os parece la mejor? De nuevo os daremos de 2 a 10 minutos para que lo penséis. Y vamos a ver cuál es la respuesta correcta. La mejor respuesta es A5, que además se asegura la casilla B4 para el caballo. No es que las negras tengan ventaja en tal caso, pero tampoco tienen ningún problema. La jugada alfil E6 es razonable, aunque puede ser algo molesto que el peón blanco siga avanzando y llegue tan lejos. La que no es nada recomendable es F5, que permite al blanco desarrollar todo su plan. Y el caballo ha de ir a una mala casilla, tras lo que sigue A6, y las negras tienen problemas en la diagonal blanca. Excelente si habéis elegido la opción A5, que era la mejor. Bien si os decidisteis por alfil E6, que era una alternativa aceptable. Mientras que si vuestra opción fue F5, debéis prestar más atención a las intenciones del rival. Y pasemos al último ejercicio de esta sección. A continuación os presentaremos una posición que corresponde a la variante que hemos recomendado contra la apertura reti. Fijaos. Les toca jugar a las negras y tienen que elegir entre 3 continuaciones posibles. Veamos. La jugada A5, ganando espacio en el flanco de dama. El cambio alfil por F3. Antes de que las blancas jueguen G4 y dejen encerrado el alfil en G6. O la tranquila dama C7, comunicando las torres entre sí a la vez que se da cobertura al peón de E5. ¿Cuál de esas continuaciones os parece más acertada? Os damos de 2 a 10 minutos para que meditéis vuestra respuesta. Vamos a examinar esas jugadas. La mejor jugada es dama C7, defendiendo el peón de E5. La jugada A5 es una omisión grave, pues las blancas juegan G4, y puesto que no valen los sacrificios, hay que retroceder a G6, y las blancas ganan un peón. La jugada alfil por F3 es floja, pues cambia el alfil sin necesidad. Las blancas podrían seguir con dama F3 y quedan con la pareja de alfiles. Aunque el de G2 no parezca muy activo, existe la opción de seguir luego con H4 y alfil H3 para activarlo. Muy bien si vuestra elección fue la jugada de la dama a C7.
Es una valoración correcta, pues el cambio en F3 lleva a una posición inferior, mientras que la otra alternativa propuesta era un error que costaría un peón a las negras. Ahora vamos a examinar las combinaciones que tienen como objetivo conseguir directamente las tablas. Por lógica, el bando que las realiza parte normalmente de una posición inferior. Veamos las principales formas que adoptan. El jaque continuo es de largo la forma más frecuente de lograr tablas en una partida mediante una combinación. Casi siempre se trata de la entrega de material para desproteger al rey adversario, de modo que no pueda evitar la serie indefinida de jaques. Vamos a ver un ejemplo. Las negras, que tienen ventaja de material, jugaron dama H8, con idea de forzar los cambios mediante torre G7, lo que les sería favorable. Hay que decir que ahora el jaque en G6 no lleva a ninguna parte, porque el rey negro mueve a F8 y queda seguro, mientras que la amenaza torre G7 de las negras sigue siendo muy fuerte. Aunque las blancas tienen un peón a cambio de la calidad, no es suficiente para equilibrar la partida, ya que las torres son muy fuertes al disponer de varias columnas abiertas. Por ello, tienen que encontrar algo rápidamente. Veamos qué sucedió. Las blancas sacrificaron su alfil en F6 a pesar de lo bien que está defendido ese peón. Pero dos de las capturas de las negras recibirían mate en una jugada. Efectivamente, es mate si toman con la dama. Y también si lo hacen con el rey. Por lo que solo queda la captura con peón. Ahora las blancas tienen jaque continuo empezando con dama de 7 jaque. Pues la respuesta negra es obligada, rey F8. Y siguen los jaques en las casillas D8 y D7, sin que el rey negro pueda escapar. Tampoco las blancas, con una torre de menos, pueden aspirar a nada mejor. El modelo es sencillo y se repite en muchas partidas. Uno de los bandos se encuentra en desventaja y haya una combinación, a menudo con sacrificios de material, para forzar las tablas por jaque continuo. Un resultado satisfactorio si se considera la valoración inicial. Estad atentos a la oportunidad. Sigamos con el repaso de otros métodos que pueden conducir a una combinación de tablas. El recurso del ahogado en el final es algo que ya habíamos estudiado y también puede ser parte de una combinación. Las combinaciones de ahogado son mucho menos frecuentes que las de jaque continuo, aunque cuando se presentan pueden dar lugar a resultados muy sorprendentes. Veamos un bonito ejemplo. Las negras acaban de jugar a 4 y parece que van a dar mate en muy pocas jugadas. El jaque de las blancas en F6 parece la última jugada que se hace por inercia antes de rendirse, pues tras rey G8 se han acabado los jaques. Pero las negras se llevan la gran sorpresa cuando su rival continúa con dama G7 jaque. Y tras la forzada rey por G7, sigue H6 jaque. No importa la jugada que hagan las negras en respuesta a ese jaque, las blancas están ahogadas y la partida es tablas. Un desenlace espectacular y muy poco frecuente, ya que rara vez se da un ahogado con tantas piezas sobre el tablero. Sin embargo, prestad atención en el final de partida, pues es entonces cuando el ahogado es mucho más habitual. Sigamos. Otro caso de combinación de tablas se presenta cuando con ella se logra cambiar varios peones o piezas y se deja al bando que tenía ventaja sin suficiente material para ganar la partida. Un ejemplo lo aclarará perfectamente. Observad. Con 2 peones de ventaja, las negras pueden ir progresando hasta ganar la partida, pero tocándoles jugar a las blancas, disponen de una combinación salvadora: el jaque con torre G8.
Solo deja una respuesta a las negras. Y tras el cambio de torres, sigue la sorprendente alfil A6, que se asegura la desaparición del peón negro de la columna B. Si las negras toman el alfil, ya sabemos que un peón de torre y un alfil que no puede controlar la casilla de coronación no bastan para ganar si el rey enemigo llega a ese rincón. Por lo tanto, son tablas. Es irrelevante que exista un segundo peón en la misma columna. Este es un caso más frecuente que el del ahogado y debe tenerse en cuenta. Existen muchas posiciones teóricas de tablas y en bastantes ocasiones pueden alcanzarse mediante una combinación. Muchas veces el bando que tiene desventaja hace tablas dando una pieza por el último peón que tiene su adversario, de modo que éste ya no podrá ganar. Otro caso de combinaciones de tablas está basado en el bloqueo, que puede darse de varias formas. Veremos un ejemplo un tanto extremo. Las blancas tienen una clara ventaja. En caso de que se cambien las torres, podrán cambiar el caballo enemigo y ganar un peón. Entonces la victoria será fácil de lograr llevando el rey al flanco de dama gracias a su peón de más y al alfil bueno. ¿Qué deben hacer las negras para lograr las tablas? En la partida lo consiguieron mediante un sorprendente recurso basado en el bloqueo. Jugaron caballo C5 y tras el cambio de torres y la captura de la pieza, se llegó a una posición bloqueada, donde el alfil de ventaja no les sirvió de nada a las blancas. Podéis analizar y comprobar por vosotros mismos que no hay forma de penetrar la fortaleza creada por las negras. Para finalizar, estudiaremos aquellas situaciones en las que se alcanza un equilibrio entre ataque y defensa, como el resultado de la repetición de jugadas. Observad el tablero. En esta posición, las blancas tienen un caballo de ventaja, pero se enfrentan a una amenaza que parece mortal. Su dama estaba atacada, y si se mueve, recibe mate en la casilla G2. La situación de las blancas parece desesperada, pero disponen de un golpe sorprendente. Torre B5. De pronto, la situación da un giro de 180 grados. Ahora las negras tienen su dama atacada y el cambio de damas deja a las blancas con una pieza de ventaja y un final fácilmente ganado. Tampoco es suficiente capturar la torre. Pero las negras no pueden retirar su dama atacada a ninguna casilla, ya que deben defender su torre en G8 y el mate en B7. Parece que, tras la espectacular jugada de las blancas, las negras ya no tienen más solución que entrar en un final perdido. Pero no nos demos por vencidos tan pronto. Existe otra jugada, no menos sorprendente, que salva la partida. Aprovechando el encierro del rey blanco, las negras realizan el movimiento torre E8. Están amenazando mate en la casilla E1, pero además retiran su torre atacada, de modo que si las blancas evitan el mate, podrán tomar la torre enemiga. La mejor respuesta para las blancas, para no perder material, es regresar con la torre a B1. Pero entonces las negras, que siguen con una pieza de menos, se dan cuenta de que les conviene repetir el ataque a la dama enemiga, y nuevamente se llega a la situación del comienzo. Ambos bandos están obligados a repetir las jugadas para no quedar en seria desventaja, y el resultado de la partida es tablas por equilibrio dinámico. Este ejemplo es muy espectacular y una situación así no es frecuente en la práctica. Pero no es tan raro llegar a posiciones que, de una manera más prosaica, presentan las mismas características y a ningún bando le convenga desviarse de una repetición de jugadas, so pena de quedar en desventaja. En estos ejercicios no os vamos a dar la pista de si la combinación de tablas se basa en un ahogado, en un jaque continuo o cualquiera de los temas que hemos examinado anteriormente. Lo que sí deberéis tener en cuenta es que el bando que se encuentra en desventaja dispone de una combinación salvadora y os corresponde hallarla. Comencemos.
Juegan las negras. Su rival tiene planteadas amenazas muy peligrosas, pero es posible salvar la situación. ¿Cómo jugaríais? Podéis emplear de 2 a 10 minutos para encontrar la solución. ¿La habéis encontrado? Vamos a comprobarlo. Como ya hemos aprendido, siempre hay que tener en cuenta los jaques, las capturas y otro tipo de jugadas forzadas. En este caso existe una jugada muy interesante, caballo B3 jaque, que las blancas deben capturar, puesto que si juega el rey a B1, la dama enemiga da mate en una. Así pues, las blancas toman el caballo y las negras dan jaque con su torre. Las blancas deben tapar el jaque con su caballo, pues nuevamente sería malo mover el rey. Y sigue un rápido mate. Por eso las blancas juegan caballo A4. Y ahora es el momento de provocar jaque continuo con dama de 1 jaque. Aunque también se puede sacrificar directamente en A4, que lleva a lo mismo. En respuesta a rey A2, las negras sacrifican su torre para dejar al rey enemigo sin protección y conseguir las tablas por jaque continuo. Y los jaques en D1 y A4 son inevitables. Felicidades si habéis encontrado esta solución, que es un caso típico de combinación con sacrificio de material para forzar el jaque continuo. Si no lo habéis encontrado, os recuerdo un consejo muy importante. En todo momento, pero especialmente en posiciones difíciles, examinad todos los jaques, capturas y continuaciones forzadas. Podéis encontrar allí una continuación inesperada que cambie el rumbo de la partida. Este ejercicio es un poco más difícil, pues requiere un cálculo preciso, pero os daremos suficiente tiempo para que podáis encontrarlo. Juegan las negras. Con 2 peones de menos, su situación es desesperada. Pero ya podemos imaginarnos que habrá una combinación salvadora. ¿Seremos capaces de encontrarla? Podéis tomaros hasta 20 minutos para buscar la combinación y calcular bien sus consecuencias. ¿Qué tal? ¿Habéis visto cómo salvar la partida? Veamos. Las negras deben encontrar algo rápido y forzado, pues cualquier continuación poco enérgica las dejaría en un final perdido. Siguiendo el consejo de empezar por los jaques y capturas, analizamos en primer lugar la jugada torre por H2 jaque. Ahora llama la atención que el rey negro está en situación de ahogado. Solo queda deshacernos de la dama, pero no de modo inocente, sino manteniéndola ahogado. Enseguida hay que advertir que el jaque en F2 es malo. Puesto que la respuesta blanca dama G2 elimina la circunstancia del ahogado al dejar al rey negro la casilla H7. Lo mismo sucede con la jugada dama D6. Al siguiente jaque, las blancas se cubren y desaparece la posibilidad de ahogado. Hemos visto la idea principal, entregar la dama para forzar el ahogado. Pero de momento no hay una forma directa de hacerlo. Así que se trata de dar jaque, sin que el adversario sea capaz de cubrirse con una pieza que rompa la situación de ahogado del rey negro. Se deduce que el jaque hay que darlo en la casilla H6.
que no puede cubrirse con ninguna pieza y fuerza a mover el rey. Y ahora las negras pueden entregar la dama en H2. Este jaque es muy importante. Si las blancas capturan la dama, es ahogado, pero tampoco pueden cubrirse con ninguna pieza, así que solo queda una jugada por probar, rey F3, ofreciendo la torre como cebo. Atención porque las negras no deben aceptar el regalo, puesto que tras dama por G1, se llega a un final muy difícil de dama y peón contra dama. Este tipo de final casi siempre lo ganan las blancas. Su dama está muy bien colocada defendiendo su peón y el rey blanco se dirigirá a las inmediaciones de su peón para terminar cubriéndose de los jaques. En todo caso, es una tarea muy difícil para las negras, ya que la lucha se prolongaría por muchas jugadas en las que cualquier error sería fatal. Sigamos con el análisis. Lo mejor es seguir con la idea de entregar la dama para forzar el ahogado. De nuevo no interesa capturar la torre, aunque se haga con jaque. Como hemos dicho, el final estaría perdido. Lo mejor es dama H4 jaque. Aunque las blancas no capturen la dama, no podrán escapar de los jaques. Ahora podemos ver el recorrido que puede hacer el rey blanco, que siempre será perseguido por la dama enemiga. Y es tablas porque el rey blanco no puede escapar de los jaques salvo que capture la dama, en cuyo caso se produce el ahogado. En la presente posición, las negras consiguen hacer tablas a pesar de tener una pieza de menos. Hay que encontrar la maniobra salvadora, teniendo en cuenta que les toca jugar a las negras. ¿Cómo jugaríais? Vamos a daros de 4 a 20 minutos para que encontréis la solución. No era fácil. Veamos si habéis solucionado el problema. Hay que hacer notar que el final de torre y alfil contra torre es tablas, así que la idea debe girar en torno a eliminar el peón blanco. Para ello, la primera jugada resulta bastante evidente, rey D5. Pero las blancas defienden su peón con alfil B6. Ahora, si las negras apartan la torre, el final no ofrece esperanzas, como vosotros mismos podéis comprobar. Por eso, hay que cambiar las torres. Ahora la solución está escondida y se basa en el conocimiento de ciertas fortalezas de tablas que existen en los finales, como la que vamos a ver a continuación. Las negras realizan el sorprendente avance de su peón, que amenaza seguir su camino hasta B1. Las blancas capturan al paso, y ahora las negras alcanzan una fortaleza de donde no podrán ser desalojadas. Las blancas no pueden progresar, ya que cualquier acercamiento provoca el ahogado de las negras. Estas solo tienen que mantener su rey en las casillas A8 y B7 para conseguir el empate. Es importante que recordéis las fortalezas de tablas en el final. Pueden resultaros útiles en alguna ocasión. ¿Qué tal, Miguel? Pues bien, yo feliz con un tablero de por medio, como tú sabes. Bueno, ¿qué nos traes para hoy? Bien, para hoy he optado por revisar de nuevo el principio de mi carrera. Sin duda aprendí valiosas lecciones en aquellas primeras partidas. Bueno, aquí parece que jugabas con negras, ¿no? Efectivamente. Así es, hasta el momento había sido una partida interesante, pero en las últimas jugadas yo había permitido a mi rival, como ves, acercar demasiado sus piezas en torno a mi rey. Y aquí la verdad que estoy en peligro. Vamos a hacer juntos, si te parece, el análisis de la situación. Me parece bien. Empezamos. Mira, juegan blancas. Lo primero que conviene observar es que hay un precario equilibrio entre ataque y defensa sobre el punto G7 y el punto F8. La jugada que se va de la mano, a priori, es la torre que está amenazada, jugarla a E8 para clavar
pero las negras contraatacan con jaque y justo podría salvarme tomando esa torre. Bien, aquí se impondría entonces una lógica un poco más delicada. La jugada torre E6 amenaza torre H6 mate, aprovechando que el peón de G7 está clavado, y cuando las negras juegan su única defensa, torre D6, ahora sí, ya no existe el jaque en D6 y por tanto la jugada torre 8 es absolutamente ganadora. Esta era la forma de ganar que mi rival no encontró, no era ni fácil ni difícil, pero es que él se dejó seducir por otro movimiento. Torre F7, por suerte para mí, Marcos. Parece un planteamiento natural y plantea fuertes amenazas. Efectivamente, es una jugada que parece fuerte. Por suerte para mí hay una defensa. Siguió la partida con alfil de 6 jaque. Y ahora la jugada dama a 8. Amenazo mate en H1, paso a un contraataque tan inesperado como aparentemente decisivo, porque vamos a ver que no es fácil encontrar jugada para las blancas. ¿A ti qué se te ocurre? Lo normal parece tomar en G7, pero te escapas con el rey y no sabría cómo seguirte. Efectivamente, si él toma en G7, sigue rey G8, claro. Y ahora las blancas no tienen más jaques positivos, se enfrentan a una amenaza de mate y con todas sus piezas amenazadas quedan perdidas. Por tanto, procede a buscar alternativas. Tenemos la modesta dama F3. Ya la he visto, pero parece tan triste que... Es muy triste porque queda con peón de menos, pero no solo eso, sino que después de los cambios resulta que el avance P4 gana una pieza. El alfil de C3 no tiene, por sorprendente que parezca, no tiene casilla disponible. Hay que descartar, por tanto, esa otra defensa, dama F3. Todo parece indicar que las blancas están perdidas, ¿o no? Eso parece. ¿Y cómo siguió? ¿Ganaste? Pues no, fue tablas. Y fue tablas con una jugada preciosa. ¿Sí? A ver si yo... Espera, déjame pensar si la saco yo. Adelante. Mientras piensas, te daré una pista. Recuerda revisar siempre las capturas y los jaques, por ridículos que parezcan. Creo que ya la tengo, ¿eh? ¿Sí? Dama H7. Efectivamente, una jugada preciosa. Felicidades, Marcos. Es un golpe en el vacío. La dama se sacrifica limpiamente, ni siquiera por un peón, solamente para atraer al rey negro a la casilla fatídica en H7. Ahora sigue torre por G7 y esta técnica que ya conocemos como el molino. En este caso, la torre se desplaza, da jaque al rey negro y recupera el material, alcanzándose finalmente una posición igualada. Con equilibrio material, mi rival ofreció tablas, en este momento no pude rechazarlas. Hay que decir que si él hubiera intentado capturar aquí el peón para jugar con peón de más, enseguida el contrajuego negro es suficiente y con unas poquitas jugadas se equilibra absolutamente la partida. Así fue, en una partida que pudo ganar cualquiera de los dos, al final se produjo un resultado justo. Muy bonita y muy instructiva. Y me quedo con tu frase de revisar siempre los jaques, por ridículos que parezcan. Te aseguro que es un buen consejo, Marcos. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti, por cierto, me quedo con tu cara de satisfacción cuando has encontrado dama H7. Es que es una jugada espectacular, no porque la haya hecho yo. Muy bien, así me gusta. Hasta ahora, los ejemplos de sacrificios que hemos visto se basaban principalmente en el cálculo de variantes. Tras unas jugadas más o menos forzadas, el bando que realizaba el sacrificio conseguía dar mate o recuperar el material con alguna ventaja. Pero los sacrificios que vamos a ver en esta ocasión se basan más en criterios relativos a la posición. Naturalmente, el cálculo de jugadas también existe, pero desempeña un papel menos importante. Mucho se deja a la intuición. Puesto que el peón es la pieza de menos valor, es la que más frecuentemente se sacrifica. Hay numerosos ejemplos donde se sacrifica un peón a cambio de determinadas ventajas posicionales, mejor desarrollo en la apertura,
el control de casillas fuertes, la creación de debilidades en campo enemigo, prometedoras perspectivas de ataque, etc. Tomaremos como ejemplo un par de partidas del joven gran maestro noruego Magnus Carlsen. Observad la situación. Corresponde una partida rápida entre Carlsen y Vanbelli del año 2008. Las blancas han sacrificado un peón en plena apertura, algo muy típico del ajedrez moderno. ¿Y qué han logrado a cambio? En primer lugar, un mayor dominio del centro. Eso parece bastante claro. Por otro lado, la posición de su rey es ahora más sólida. La posición del enroque negro está algo abierta y puede ser fuente de problemas en el futuro. Otro factor dinámico interesante es el alfil en B7, que está en una posición muy pasiva y tiene pocas perspectivas de mejorar a corto plazo. Todos estos factores hacen que las blancas reciban muy buena compensación por el peón y seguramente fueron valorados por Carlsen cuando lo entregó. Pero no existe nada forzado que demuestre con variantes concretas que las blancas recuperen el peón o consigan alguna ventaja material. El sacrificio no se basó en el cálculo, sino en factores posicionales de carácter general. Veamos cómo continuó la partida. Las blancas avanzaron su peón a E5, una buena jugada que no es fácil de encontrar, ya que a primera vista parece que reduce notablemente la actividad del alfil en G3. Pero a cambio, también tiene sus ventajas, como resulta claro en la jugada siguiente. Las blancas colocan su caballo en una excelente casilla, desde donde puede saltar a puntos débiles de la posición enemiga. Fijaos cómo muy pronto Carlsen sacará provecho de esas debilidades. Las negras jugaron dama E7. Y tras unas pocas jugadas, las blancas saltaron con su caballo a la fuerte casilla de 6. Ahora el punto F7 está bajo ataque. Vanbelli respondió, acertadamente, con F5, que se sacude buena parte de la presión de las blancas. Carlsen continuó con la captura al paso, y ahora siguió un grave error por parte de las negras al capturar con su alfil. Probablemente Vanbelli se dio cuenta de que si capturaba con el caballo, las blancas podrían recuperar el peón con alfil F7 jaque. Y tras una serie de jugadas, se restablece el equilibrio de material. Pero la posición resultante no es mala para las negras. Las blancas también tienen algunos peones débiles, como los de D4 y B3, lo que puede equilibrar algo la balanza. Además, las negras se habrían librado de su alfil pasivo en B7 y sus piezas ahora estarían bastante activas. Lo que ocurrió en la partida fue mucho peor. Observad. Como ya hemos dicho, las negras capturaron en F6 con su alfil, lo que fue un error, pues ahora las blancas juegan a F7, no su alfil, sino su caballo. Este amenaza la torre en D8 y al mismo tiempo el importante peón de H6. Las negras no pudieron evitar ambas amenazas a la vez, así que intentaron un contraataque. Que fue enérgicamente castigado por Carlsen, quien prefirió capturar el peón H6. Lo que deja al rey enemigo en una situación delicada. Tras eliminar el alfil de las negras, que era el mejor defensor de su rey, las blancas jugaron alfil E5, planteando amenazas decisivas. No solo se atacaba la torre, sino también el peón G5, cuya caída dejaría al rey negro completamente a merced de las piezas blancas. Por ello, las negras probaron una medida desesperada.
pero enseguida tuvieron que abandonar. Buena partida de Magnus Carlsen, que entregó un peón en la apertura a cambio de una serie de contrapartidas posicionales que desembocaron finalmente en un ataque al rey. Sin embargo, tal ataque no era la idea original de las blancas. Probablemente decidieron que el sacrificio del peón merecía la pena cuando advirtieron la posibilidad de llevar el caballo a D6. Volvemos al curso. Sabéis que la calidad es la diferencia de valor entre una torre y una pieza menor, ya sea alfil o caballo. El sacrificio posicional de calidad es otro de los más frecuentes, así que lo ilustraremos con varios ejemplos que nos mostrarán las diversas circunstancias en las que suele producirse. Uno de los más típicos sacrificios de calidad se presenta en la defensa siciliana, cuando las negras aprovechan la columna semiabierta C para entregar la torre por el caballo en C3. Tomemos como ejemplo la siguiente posición, que corresponde a una partida de una sesión de simultáneas jugadas en 1914 por el que más tarde sería campeón del mundo, Alexander Alekhine. Alekhine, que conducía a las negras, sacrificó la calidad en C3. Las blancas debían tomar con el peón, pues si lo hacían con la dama, el salto de caballo a D5 les costaría una pieza. Esta es una compensación típica de este sacrificio, ganar un peón central y estropear la estructura de peones adversarios. Pero en esta posición concreta, las negras lograron mucho más. Si nos fijamos bien, en este caso no se trataba realmente de un sacrificio, ya que las negras obtuvieron 2 peones por la calidad, además de quedarse con la pareja de alfiles, por no hablar de la débil estructura de peones de las blancas, lo que dio definitivamente la ventaja al negro, que no tardó en ganar la partida. Aunque en este caso el sacrificio conseguía tantas ventajas que resultaba obvio, nos sirve para conocer la idea tan típica de la siciliana, que vamos a ampliar con un nuevo ejemplo. La idea es la misma que acabamos de ver, pero en esta ocasión sí podemos hablar de un sacrificio. Las negras solo obtendrán un peón por la calidad, pero la compensación es suficiente. La estructura de peones de las blancas en el flanco de dama ha quedado muy deteriorada y tarde o temprano el peón en C3 será imposible de defender. Tampoco el peón en F4 ayuda mucho a la posición blanca, es francamente débil. Veamos el posterior desarrollo de la partida. Este contraataque es insuficiente, pero de otro modo, las negras tomarían el peón en C3. Y ahora las negras materializan su ventaja. Dama y 2 peones son mejores que 2 torres. Así que las negras tienen ventaja posicional y material, lo que hizo fácil la victoria. Este tipo de sacrificio de calidad es bastante frecuente, así que vale la pena tenerlo presente. En el siguiente ejemplo, tomado de una partida jugada entre 2 campeones mundiales, podemos ver un sacrificio de calidad con fines defensivos. Observad. Esta es una posición de la partida Lasker-Capablanca del torneo de San Petersburgo de 1914. El cubano, que iba por delante en el torneo, cometió un grave error al menospreciar el peligro de su posición. Con los conocimientos actuales del sacrificio de calidad, cualquier gran maestro sin el talento de Capablanca hubiera optado por dar una torre por el fuerte caballo blanco. Las blancas conservan la ventaja, pero la posición negra es muy resistente. El peón central blanco es algo débil, lo que hace difícil aprovechar la ventaja. Capablanca prefirió jugar alfil A8 con idea de pasar la torre de E7 a A7 y abrir la columna con A5, pero la fuerza del caballo blanco le impidió lograr nada positivo. Por su parte, Lasker movilizó sus peones del flanco de rey y logró una importante ventaja, y más tarde, la victoria.
Ese caballo tan bien colocado era para las negras como tener un elefante en el salón de su casa. Molestaba tanto que había que sacarlo a toda costa. Y lograrlo a cambio de una torre, obteniendo un peón como ganancia, no era una mala transacción para las negras. El sacrificio posicional de una pieza es mucho menos frecuente, ya que una pieza tiene un valor alto y hace falta mucha ventaja posicional para que compense. Lo más habitual es que el bando que sacrifica la pieza obtenga una compensación material parcial, 1 o 2 peones, y una ventaja posicional que compense la diferencia. Veamos un ejemplo. Esta posición corresponde a la partida Bruzón-Carlsen, jugada en el año 2005, cuando el noruego tenía 14 años, pero ya se vislumbraba su gran clase. En este momento su posición parece muy buena. El ataque sobre E5 no resulta fácil de contrarrestar y sus piezas están bastante bien colocadas y pueden terminar su desarrollo sin muchas dificultades. Pero su rival, el gran maestro cubano Lázaro Bruzón, sacrificó su caballo en D5. Podemos ver la idea del sacrificio. Las blancas han obtenido 2 peones a cambio de la pieza, además de salvar su peón de E5. No es una compensación material suficiente, pero además las blancas han obtenido una importante ventaja posicional, pues el peón en E6 paraliza el desarrollo de las piezas negras del flanco de dama. La partida siguió así. Y ahora las blancas demostraron hasta qué punto su posición era superior, permitiéndose una jugada tranquila como rey H1. Y es que las negras apenas pueden mejorar su posición. Incapaces de poner en juego sus 2 piezas del flanco de dama, a efectos prácticos es como si jugaran con una torre de menos. Están en una situación muy difícil de jugar, así que no es extraño que muy pronto cometieran un serio error. Después de torre B8, las blancas iniciaron las acciones decisivas con torre E5, que amenaza el caballo en D4. Por supuesto, las negras no pueden tomar esta torre, ya que si se juega alfil por E5, quedan atacadas ambas torres al mismo tiempo que se da jaque, lo que les costaría mucho material. Y aquí llegó el error decisivo de las negras. Porque tras torre F5, las blancas consiguieron cambiar una de las pocas piezas adversarias activas y además tal cambio llevaría a un rápido ataque de mate sobre el punto H7. Y las blancas remataron la lucha con alfil por C6 y dama por H7 mate. En la partida, Carlsen evitó este desenlace, pero para ello tuvo que devolver la pieza. Y aunque consiguió salvar el peligro inmediato, su desventaja posicional resultó decisiva. Observad cómo siguió la partida. Carlsen jugó alfil por E6, devolviendo la pieza. Y aunque la posición está equilibrada desde el punto de vista material, las blancas tienen sus piezas muy bien coordinadas para iniciar el ataque y gozan de una clara ventaja posicional. Muy pronto las blancas crearon amenazas irresistibles sobre el punto H7, que es prácticamente indefendible. Y en pocas jugadas, Carlsen tuvo que rendirse. Hemos visto varios tipos de sacrificios posicionales y supongo que os habréis dado cuenta de que en todos ellos el cálculo de las variantes desempeñaba un papel secundario. Pues ahora os tocará a vosotros practicar, resolviendo algunos ejercicios. ¿Estáis listos? En el primer ejercicio llevaréis las piezas blancas.
La posición corresponde a una partida Sokolov-Kramnik y veremos si seríais capaces de derrotar a todo un campeón mundial del mismo modo que lo hizo Sokolov. Juegan las blancas. La torre en F4 está atacada. Y ya que estamos hablando de sacrificios, la pregunta que planteamos es: ¿qué opinión os merece la continuación torre C1 seguido del sacrificio de calidad en C7? ¿Cómo podría seguir la partida? Si el sacrificio no os parece suficiente, tratad de buscar alguna otra buena continuación para las blancas. Tenéis un tiempo máximo de 20 minutos para tomar la decisión. ¿Os habéis decidido? Vamos a ver cómo siguió la partida. Las blancas están claramente en mejor situación. Tienen un peón de más y el de H6 es fuerte, al crear amenazas sobre el rey negro. Pero además tienen una gran oportunidad de ganar la partida por la vía rápida con torre C1. También eran buenas las jugadas que apartaban la torre atacada, torre G4 o torre H4. Las blancas tienen ventaja en ambos casos, pero sucede que el sacrificio de calidad gana la partida de forma mucho más clara. Veamos cómo fue la partida. Las blancas tienen dos peones centrales muy fuertes y el rey adversario está más débil que nunca. ¿Qué más se puede pedir? Además, el sacrificio de material ha sido mínimo, pues las blancas cambiaron su torre por un alfil y un peón. Así que fue una decisión muy acertada. En la partida, a pesar de los esfuerzos de Kramnik, las negras no pudieron evitar la derrota. Veamos. Después de que las blancas tomaran el peón en F6, las negras cambiaron las torres. Ahora el jaque en C1 no lleva a nada. Pues queda amenazada la torre en D8 y el mate en G7. Por ello, Kramnik jugó con torre a F8 para alejar la dama enemiga. Sokolov avanzó su peón a D6, puesto que las negras no podían capturarlo por el mate en G7. Kramnik cambió las damas. Pero ahora no llegó a tiempo de parar los peones enemigos. Y el caballo, en esta fuerte posición, garantizaba el avance del peón E sin que el rey adversario pudiera hacer nada para impedirlo. Después de esta jugada, las negras se rindieron, pues las amenazas blancas eran decisivas. Os felicito si decidisteis que el sacrificio de calidad no solo era bueno, sino la forma más directa de ganar la partida. Las otras dos jugadas con la torre atacada tampoco eran malas, pero no tan efectivas. Sigamos con un nuevo ejercicio. Os proponemos una partida clásica del año 1921, jugada entre Samish y Alekhine, donde nuevamente tendréis que valorar un sacrificio de calidad. Atención. Juegan las negras. En el libro del torneo se menciona el sacrificio de calidad torre por C5, para seguir con caballo E4 como una continuación que daba gran ventaja a las negras. ¿Eso es cierto? Si el sacrificio de calidad no os convence, ¿qué jugada haríais? Vamos a daros de 5 a 25 minutos para que profundicéis en el análisis y decidáis vuestra respuesta. Pasó el tiempo y vamos a ver la solución. El sacrificio de calidad era una recomendación poco acertada. Veamos que tras las jugadas mencionadas,
Las blancas simplifican la posición y quedan con calidad de ventaja. Con tantas columnas abiertas, la compensación de las negras no puede ser suficiente. Quizás se pensó que torre de 2 daba a las negras buen juego, con sus piezas mayores en la séptima fila, pero resulta que con el jaque en A8 las blancas llegan a tiempo de defender G2 y quedan con gran ventaja. Alekhine jugó mejor, el avance a 5 y logró la victoria, aunque eso sí, gracias a un error de su rival, puesto que la posición estaba bastante equilibrada. Otra buena jugada era caballo de 7, tratando de expulsar el fuerte caballo enemigo. Y un poco peor, aunque razonable, sería jugar E6, aunque entonces las blancas tienen una continuación que les da una buena iniciativa en el flanco de dama. Muy bien si habéis rechazado el sacrificio de calidad y además si habéis encontrado la jugada A5 que hizo Alekhine o caballo de 7, el mérito es aún mayor. Vamos con un nuevo ejercicio. A ver si encontráis el camino correcto en la siguiente posición, que corresponde a una partida moderna, jugada entre dos fuertes grandes maestros. Fijaos. Las negras acaban de jugar caballo F5 y ahora las blancas quedan con varias piezas atacadas. En la partida eligieron el sacrificio de calidad capturando en F5 con la torre de F1. ¿Creéis que es bueno ese sacrificio? ¿O habría sido mejor tomar caballo por F5? Esa es la duda que tendréis que despejar. La respuesta no es fácil, así que os daremos hasta media hora para que decidáis. De todas maneras, podéis usar vuestro criterio posicional, ya que es posible tomar la decisión correcta sin calcular demasiado. ¿Lo tenéis claro? Vamos a estudiar ambas continuaciones. En la partida las blancas jugaron muy acertadamente. La entrega de calidad, capturando con su torre, aunque hay que decir que la captura con el caballo también era prometedora. Pero concentremos nuestra atención en la continuación de la partida. Aquí ya podemos ver que va a caer el peón de F5 y que el caballo blanco amenazará las casillas D6 y G7 con serio peligro para las negras. Además, la torre blanca es muy poderosa, mientras que las negras están muy pasivas. Un buen jugador no necesita calcular nada más. Veamos de todos modos cómo siguió. En la partida, las negras no encontraron nada mejor que torre C8. Y ahora la captura caballo por F5 era muy fuerte. Aunque lo que jugaron las blancas puede ser aún mejor. Tras la jugada de las negras, torre F8, siguió una instructiva maniobra de recolocación del caballo que defendió sus peones, controló las rupturas y amenazó el peón enemigo en D5. Una situación terrible para las negras y podréis contestar fácilmente a la pregunta sin vacilar. ¿Qué vale más, una torre de las negras o ese caballo blanco? Sin lugar a dudas, el caballo. Con ello llegamos a la conclusión de que el sacrificio de calidad estaba plenamente justificado. La fuerza del caballo y el peón pasado es tal que las negras decidieron eliminarlo, devolviendo la calidad.
y conformándose con un final con un peón de menos. Pero el juego preciso de las blancas eliminó toda esperanza a su rival, que tuvo que aceptar una posición pasiva. Aunque si hubiese adoptado una actitud más activa, dando el peón en D5, perdía igualmente. Las blancas capturaban y las negras no llegaban a tiempo de articular ningún contrajuego. Observad que la torre blanca se sitúa detrás del peón pasado enemigo, una técnica fundamental de los finales de torres que ya conocemos. Con ello, la victoria blanca sería relativamente sencilla. Solo nos queda ver la forma en que las blancas ganan tras la jugada de la partida, donde las negras defendieron su peón en D5. Observad. Tras la jugada torre de 6, las blancas movieron su rey a E2 y terminaron ganando mucho más tarde. La jugada rey E2 no es la más exacta. Hubiera sido mejor torre C5, mejorando la posición de la torre antes de activar el rey. La situación de las negras es muy mala y las blancas pueden progresar llevando su torre a B6 y las negras perderán más material. Con eso damos por concluido este difícil asunto del sacrificio posicional, que es de gran importancia. De todos modos, al hilo del final que acabamos de ver, quiero recordaros una regla muy importante de los finales de torres. En los finales de torres, la actividad de esta pieza es muy importante. Cuando existe un peón pasado, sea propio o del contrario, la mejor colocación de la torre es detrás de dicho peón. Hoy vamos a examinar otra de las partidas clásicas de la historia del ajedrez, la que enfrentó en el torneo de Avro de 1938 al entonces campeón mundial Alekhine, contra el que habría de ser su sucesor, Mikhail Botvinnik. Botvinnik, que en este torneo derrotó brillantemente a otro campeón mundial, Capablanca, superó también a Alekhine, jugando impecablemente un final donde la actividad de las piezas desempeñó un papel fundamental. Partiremos de la siguiente posición. Botvinnik llevaba las blancas y tras una serie de cambios en la apertura conservó una pequeña ventaja. La posición es bastante simétrica, pero el caballo blanco está mejor colocado que el negro. Y la torre negra en F8 no ha sido puesta en juego, mientras que las dos torres blancas ocupan sendas columnas abiertas. Sin embargo, se trata de unas ventajas minúsculas y hay que jugar con mucha precisión para que no se evaporen. Botvinnik las aprovechó de un modo magistral, sin dar a su fuerte adversario ninguna posibilidad de equilibrar la partida. Lo primero que hizo Botvinnik fue simplificar la posición para entrar en un final con torre y caballo. A pesar de la simplificación, las negras tenían una tarea muy difícil por delante. Los cambios no habían aliviado todos sus problemas, ya que ahora no podían sacudirse la presión de las piezas enemigas en el resto de la partida. Alekhine jugó su peón a F6, que fue un movimiento muy acertado. Se cortaba el acceso del caballo hacia la vanguardia del ataque y permitía la colocación de la torre en F7 para expulsar a la torre blanca de la fuerte posición que ocupaba. Ahora las blancas no debían abandonar la columna abierta tratando de ganar material. En caso de torre B7, las negras se activan, ganando un tiempo con la amenaza de mate, y tras rey F1 habían mejorado bastante su posición, aliviando la defensa. Pero Botvinnik no se precipitó a la búsqueda de la ganancia material y no cedió su ventaja. Es también admirable el modo con el que Alekhine se defendió y ello da mayor valor a esta partida, pues se trataba de una lucha entre dos auténticos colosos del tablero. No perdamos detalle del desarrollo de la partida. Lo primero era evitar que el adversario pudiera ganar algún tiempo con la amenaza de mate en la primera fila, a la vez que se activaba el rey. Y Alekhine realizó su idea, expulsando la torre enemiga.
Pero Botvinnik la conservó en una posición activa, lista para invadir de nuevo el territorio enemigo cuando surgiera la oportunidad. Si por ejemplo las negras movían su caballo, la torre podía regresar, y ahí se ve la ventaja de dominar la columna abierta. Lo mismo puede decirse si las negras intentaban activar su rey. La jugada torre c7 sería muy fuerte. Ya vemos que las negras no podían activar ni su caballo ni su rey y además debían mantener su torre lista para proponer el cambio. A pesar de que la posición parecía bastante equilibrada, eran patentes las dificultades de las negras. Y con todo, Alekhine encontró una maniobra muy ingeniosa que solo fracasó ante la exactitud del juego de Botvinnik. Observad. Las negras jugaron g5, un buen movimiento. Las negras reconocían que a la larga no podrían evitar que la torre blanca volviera a la séptima fila, y por ello apartaron sus peones de ella. Además permitieron la posibilidad de llevar su rey a g7 y g6. Con el peón negro en f6, las perspectivas del caballo en f3 no eran muy grandes, y Botvinnik le buscó un nuevo emplazamiento. La ruta c2 y e3 era muy tentadora, pues pondría bajo ataque el peón débil de las negras en d5, a la vez que controlaría la fuerte casilla en f5. Las negras tenían que estar atentas. Una actitud pasiva, como por ejemplo tras la jugada h6, permitiría a las blancas completar su plan. Y dejaría a su rival completamente paralizado. La casilla f5 daría muchos problemas a las negras. En previsión de esta última jugada de las blancas, g4, Alekhine realizó el movimiento h5. Ahora el plan blanco de mover su caballo a c2 y e3 se encontraría en respuesta el movimiento del rey a f7 y e6, donde las blancas ya no podrían colocar su peón en g4. La jugada h5 negra controlaba esa importante casilla. Ya nos hemos referido a la dura defensa que presentó Alekhine, eligiendo siempre la continuación más resistente. Pero Botvinnik brilló a mayor altura si cabe, y ahora puso de manifiesto los inconvenientes que la maniobra negra presentaba, a la vez que buscó nuevas rutas para su caballo. Fijaos bien. Las blancas jugaron h4, una excelente ruptura, cuyas consecuencias pronto veremos. Las negras no podían tomar este peón. Tras g por h4, las blancas jugaban caballo f3, recuperando de inmediato el peón, dejando a las negras con una estructura llena de debilidades. Pero tampoco era satisfactorio seguir con el plan de acercar el rey. Pues las blancas conseguían una posición muy dominante para su caballo. Es fácil advertir la diferencia de actividad de ambos caballos. Puede que esto fuera el mal menor para las negras, aunque al comentar esta partida, Kasparov dijo que en esa posición las tablas se podrían considerar como un milagro para las negras. Sigamos. En respuesta a la jugada h4, las negras movieron su caballo. Y Botvinnik aprovechó la ocasión para volver a introducir su torre en la posición negra. Y ahora caballo f3. Otra excelente jugada que al presionar sobre g5 forzaba la siguiente respuesta. El caballo volvió a su sitio, pero ahora había despejado una nueva vía de invasión a través de la casilla de 3 para llegar a f4, desde donde podía atacar simultáneamente los peones en d5 y h5. La situación de las negras empezó a ser crítica, pero de nuevo Alekhine ofrece una tenaz resistencia y casi consiguió neutralizar el plan blanco. Las negras jugaron f5.
Y tras caballo de 3, habían conseguido justo a tiempo evitar que el caballo se colocara en F4. Aquí podemos ver la diferencia entre los jugadores buenos y los verdaderamente buenos. Se trata de aprovechar la ventaja del mejor modo, dándole al adversario las menores posibilidades de salvación. Eso es particularmente importante a la hora de recoger el fruto del trabajo anterior. Un buen jugador probablemente habría jugado ahora su caballo a B4 para ganar un peón. Obtendría un final ventajoso y tal vez lo ganase, aunque en este momento, de modo imperceptible, habría perdido la ocasión de lograr algo más. Botvinnik, por el contrario, consideró que un peón es poco premio para una posición tan dominante y siguió apretando a su rival, seguro de que podía obtener la ganancia de material en circunstancias mucho mejores. Evitó cualquier contrajuego y fijó otra debilidad negra en F4. Observad cómo Botvinnik seguía fijando la posición de los peones enemigos. Casi todos eran susceptibles de ser atacados y ya no podía escapar. Tal vez os preguntéis si eso no pasaba también con los peones blancos, pero si nos fijamos bien, comprobaremos que estaban fuera del alcance de las piezas enemigas. La ventaja de las blancas ya era ganadora, pero observemos cómo Botvinnik no se precipitó en ningún momento. Las blancas seguían mejorando la posición de sus piezas. Obsérvese la excelente colocación de la torre blanca, atacando el peón débil de B6 y cortando el paso del rey enemigo. También el caballo blanco, al atacar otro peón débil, el de F4, mantenía atada la torre adversaria a su defensa. La colocación del peón en B3 es una mejora minúscula, pero Botvinnik comprendió que su rival no podía hacer nada y se lo permitió. Las negras buscaban recursos desesperados, ofreciendo uno de sus peones. Las blancas aceptaban entonces rey a C7, seguido de caballo C6, buscando el punto D4. Pero Botvinnik no quiso dar a su rival ninguna posibilidad y no soltó la presa. El caballo negro no podía alcanzar la casilla C6 y las esperanzas de actividad de las negras se diluyeron. En realidad, las negras bien podían abandonar aquí, pero todavía trataron de resistir. El caballo negro no tenía ninguna posibilidad de activarse y ahora Botvinnik veía la ocasión de ganar la partida de un modo bastante rápido. En lugar de ello, eligió otro camino, igualmente seguro, aunque algo más lento. La jugada más simple era torre G5, que ganaría material sin dar contrajuego al negro. El cambio de torres no sería posible. Pues como puede verse, el peón coronaría. Botvinnik jugó torre G7 jaque. Y ganó igualmente, pues la amenaza caballo E7 jaque forzó la ganancia de un peón. El juego siguió así. Y muy pronto las negras tuvieron que aceptar la derrota. Obsérvese cómo los peones negros seguían siendo débiles y el rey blanco estaba muy activo, mientras que por parte de las negras tanto su rey como su caballo estaban muy mal colocados. Una gran partida de Botvinnik, de la que podemos extraer muchas enseñanzas. Y ahora ha llegado el momento de practicar con algunos ejercicios. ¿Preparados? El ejercicio que vamos a analizar está tomado de una partida de alto nivel, protagonizada por Magnus Carlsen. Su rival es nada menos que el campeón mundial Anand y se jugó en el torneo de Linares del año 2009. Vamos a poner a prueba nuestras habilidades.
Los finales requieren tantos conocimientos como intuición y cálculo. En este caso, seguramente el cálculo desempeña un papel importante y vuestra tarea será encontrar la forma de sacar el máximo partido del peón de ventaja que tienen las blancas. Carlsen, que llevaba las blancas, encontró una maniobra excelente y ganó la partida. Juegan las blancas. ¿Cómo continuaríais? Podéis emplear de 3 a 15 minutos para pensarlo. Vamos a ver la precisión de la maniobra que halló Carlsen. Las blancas tienen su alfil atacado, y si lo retiran, las negras pueden sacrificar su caballo para eliminar los dos peones blancos. Y si se defiende correctamente, el final de torre y alfil contra torre es tablas. Por ello, las negras se salvarían con esta continuación. Carlsen jugó mejor, sacrificando su alfil. Para asegurarse la coronación de su peón. Esto les costó a las negras su torre, puesto que si ahora capturaban el peón, ganaba la torre. Las negras trataron de eliminar el peón blanco. Y Carlsen no se precipitó, defendiendo antes ese importante peón. Y puesto que los jaques no conducían a nada, las negras tuvieron que conformarse con perder la torre. Y las blancas terminaron ganando este final gracias a su calidad de ventaja. Felicidades si habéis encontrado esta maniobra. Buen cálculo. En caso contrario, recordad que la coronación de los peones pasados es uno de los objetivos básicos de los finales y por ello, una jugada como H7 hay que tenerla bien presente. En el siguiente ejercicio tenemos una partida jugada en 1998 entre dos grandes maestros internacionales. Fijaos bien en la posición. Juegan las blancas. Sus piezas, especialmente sus torres, son más activas que las del adversario. Tenéis que encontrar el mejor plan para ellas. No os preocupéis si no encontráis una manera directa de ganar. Basta con encontrar un plan que prometa una ventaja tangible. En este caso, el ejercicio es bastante difícil, así que os daré más tiempo del habitual. Podéis emplear hasta 20 minutos. Vamos a ver la solución. Para los que hayáis tratado de ganar material con torre B6 a A6, os recuerdo que la actividad es muy importante en estos finales. Efectivamente, las blancas ganan el peón, pero tras rey F6, las negras están tremendamente activas y no será fácil aprovechar el peón de ventaja. La torre negra podrá crear muy pronto amenazas por las columnas B o H. La jugada que hicieron las blancas fue torre G8. Aunque alternativamente podría ser también interesante mover torre B1 para llevar la torre a G1 y atacar por ese flanco. Pero torre G8 es la mejor opción. La primera idea es lograr el paso del rey blanco para que pueda capturar el peón negro. Además, impide que el rey negro pueda activarse. Las negras jugaron su alfil a H5 para tapar el jaque en F7. Pero las blancas insistieron con torre H8 y ahora las negras tuvieron que desatender alguna de sus tareas defensivas. Si volvían a G4, ganaban un peón. Mientras que si lo jugaban a D1 permitían el jaque. Y las blancas podían elegir entre torre B7 jaque, que gana el peón de D6, o buscar el mate, que también es decisiva por la mala situación del rey negro. En la partida, el negro eligió la defensa alfil F7, pero permitió que el rey blanco avanzase. Ahora las negras perdían el peón y el intento de activar su rey tropezaba con el rey de las blancas.
Además, la amenaza del jaque en H6 era muy molesta. Es importante notar que las blancas no solo ganan material, sino que mantienen una posición activa y limitan además la actividad del rival. Fijaos cómo siguió la partida. Los siguientes pasos fueron los que vemos en el tablero. Y el negro abandonó. El sacrificio de calidad, buscando la actividad, era inútil, puesto que las torres blancas estaban muy activas y las amenazas eran decisivas. Tampoco salvaba una actitud de espera con torre C8. La posición negra es desesperada. Pronto perderá más material, como puede verse. Muy bien si habéis visto estas ideas de ataque, empezando con el movimiento de la torre a G8. Y vamos con el último ejercicio. Terminaremos con una partida del campeón mundial, Anatoly Karpov, un jugador de una reconocida técnica en finales. Juegan las blancas. Debéis encontrar la manera en que continuó Karpov. Pero no os conforméis con una sola jugada. Tratad de ver un poco más allá el plan relacionado con ella. ¿Cómo seguiríais? Tenéis hasta 15 minutos para resolver el problema. Vamos a ver si habéis conseguido dar con la mejor continuación. Fundamentalmente hay dos buenas ideas, y está bien si habéis encontrado alguna de las dos. La primera es sencillamente torre H8. Para ganar un peón. No está mal, aunque las negras pueden seguir con torre C8 y buscar algún contrajuego por la columna A. Pero observad cómo jugó Karpov, renunciando a ganar el peón, pero activando sus piezas al máximo, al tiempo que reducía la actividad de las piezas enemigas. Karpov jugó B6. El peón de B7 es más importante que el de H6. Esto obliga a las negras a adoptar una posición pasiva, y el blanco inicia el camino a la victoria con su rey. Este es el detalle que debíais encontrar para alcanzar la calificación de excelente en este ejercicio. En realidad, es el plan ganador, y las negras no pueden hacer nada contra él. El negro trató de buscar algo de actividad entregando un peón, y probablemente las blancas deben ganar tomando el peón. Pero Karpov prefirió no dar a su rival ninguna posibilidad y jugó H3, siguiendo con su plan. Ahora las negras, viendo lo inevitable de la entrada del rey adversario, adoptaron una medida desesperada con F5 y perdieron poco después. Lo cierto es que mantener una actitud de espera tampoco les salvaba, como vamos a ver. Finalmente, las negras tienen que abandonar. Y con este ejemplo del gran campeón Anatoly Karpov, ponemos punto final a esta sección. Recordad que el aprendizaje del ajedrez requiere también mucha práctica, así que no dejéis de jugar. Además, siempre podéis recurrir a un repaso de estas lecciones. Suerte y grandes éxitos.